La historia de todo hombre es una suma de aciertos y errores. Los propios actos de traición y las ingratitudes de que fuimos víctimas en el curso de nuestra existencia son el producto de nuestra imprevisión y de nuestra excesiva fe en la decencia ajena. Joaquín Balaguer, el constructor de la democracia dominicana. Inicios del siglo XX. La República Dominicana vive en el desorden. Jimenistas o bolos, seguidores de Juan Isidro Jiménez, y horacistas o colúos, seguidores de Horacio Vázquez, se pelean por el poder. Para esa época, el 1 de septiembre de 1906, nace en Navarrete el niño Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. En el país gobierna Ramón Cáceres, Mon, colúo y horacista. Joaquín Balaguer es el único varón del matrimonio entre Joaquín Balaguer Lespierre, puertorriqueño, y la puertoplateña Carmen Celia Ricardo. El padre, comerciante, hijo de catalanes, vivía en Puerto Plata. La madre, Carmen Celia, es hija del general Manuel de Jesús Ricardo, quien peleó en la Restauración junto a Gregorio Luperón y era del Partido Azul, liberal. Luego de casarse, los padres se instalan en Navarrete. El niño fue el quinto de 8 hijos. Le antecedieron Lidia, Alicia, Isabel y Ana Teresa. Le sucedieron Rosa, Emma y Carmen Celia. Los padrinos del niño fueron doña María Morel y don Ulises Franco Vidó, el fundador del periódico La Información, quien le hizo la declaración de nacimiento en el año 1913. En 1910, Joaquín Balaguer Lespierre, el padre, abre una pequeña tienda para la venta de víveres, textiles y otros artículos. Un año más tarde, en 1911, un grupo de opositores asesina al presidente Ramón Cáceres. El país cae de nuevo en el desorden. Interesado en educar a su hijo, don Joaquín Balaguer Lespierre lo envía a la escuela de don Pedro María Espaillat, pero el niño de 8 años prefiere corretear por las fincas en su caballo, bañarse en el río y marotear frutas. Crecí sobre el lomo de un caballo. En 1914 estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. El comercio se activa. Balaguer Lespierre compra tabaco en Rama y Campeche para exportarlos a Alemania. En Navarrete crecen los almacenes. Recuas de mulos y burros de carga entran y salen. El padre prospera y llega a ser dueño de unas 40 casas en Santiago. Pero la bonanza no trae sosiego ni estabilidad al país. Navarrete se convierte en un activo foco guerrillero. Bandas armadas asaltan las poblaciones y cometen desmanes. A mi padre, no obstante su poco interés por la política, se le empezó a calificar de partidario de la facción de los bolos. En 1914 gana la presidencia Juan Isidro Jiménez. Desiderio Arias, ministro de Guerra y Marina, aspira al poder y conspira contra su antiguo jefe, aliándose a los horacistas. Cuando el presidente Jiménez se entera, Desiderio vuelve a alzarse y el Congreso lo apoya. El gobierno norteamericano ofrece tropas para combatir a Arias, pero el presidente Jiménez prefiere renunciar. Entonces, los Estados Unidos deciden ocupar el territorio nacional. El 4 de mayo de 1916, tropas norteamericanas desembarcan e inician la ocupación. El niño Balaguer tenía 9 años de edad. La invasión frena la incipiente prosperidad. Un barco alemán,
que lleva a Europa un embarque de tabaco en pacas, propiedad de don Joaquín Balaguer Lespierre, es hundido en el Atlántico. La terrible noticia le provoca un derrame cerebral parcial del que nunca se recuperó del todo. Para sostener la familia, don Joaquín va vendiendo las casas que posee. Abandonan Navarrete y se mudan en la calle La Barranca, en Santiago. Con el fin de controlar el país y facilitar el desplazamiento de sus tropas, los norteamericanos construyen carreteras y otras obras, decretan el desarme de la población y cometen una serie de abusos que encienden la resistencia campesina. Alarmados por las bajas que sufren, crean un ejército local, la Guardia Nacional, para pelear con los campesinos que resisten sus desmanes. El niño Balaguer continúa creciendo. Completado mis estudios primarios, me inscribí en 1920 en lo que entonces se denominaba Escuela Normal Teórica. Doña Rosa Smester y don Salvador Cucurulo estimulan sus inclinaciones literarias al oírlo declamar. En 1921, a los 14 años, Joaquín Balaguer publica su primer libro de versos, Salmos Paganos. Y en 1922, a los 15 años, se recibe como bachiller en Ciencias y Letras y publica su segundo libro, Claros de Luna. Ese mismo año, se firma en Washington el Plan de Desocupación. En 1923, a los 17 años, el joven Balaguer se suma a la campaña del movimiento nacionalista dirigido por Rafael Estrella Ureña contra la ocupación norteamericana. Balaguer representa al Cibao en dos grandes manifestaciones organizadas por don Américo Lugo y don Federico Enríquez y Carvajal en repudio a la ocupación. La participación de Balaguer lleva a decir a don Américo Lugo: «Este joven ha sido dotado por los dioses de la oratoria y su patriotismo se desborda por sus venas». Mi carrera política se inició entonces con mi participación en los mítines y en las manifestaciones multitudinarias que se organizaron ante la mirada recelosa de las autoridades militares de ocupación. En 1924, con 17 años, gana el primer premio en los Juegos Florales del Casino Central de La Vega y recibe un homenaje público. Para ese tiempo, Rafael César Tolentino lo contrata como corrector de pruebas y periodista del diario La Información de Santiago. En 1924 se realizan elecciones. Las gana el general Horacio Vázquez. Se producen la desocupación militar del país y la vuelta a la soberanía. En 1925, el joven Balaguer, sin dinero para mudarse a Santo Domingo a estudiar, se inscribe como estudiante libre en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Santo Domingo, con el apoyo de Rafael César Tolentino, y se traslada cada año a la capital a presentar los exámenes. Así pudo hacer su licenciatura en Derecho. Diariamente saca tiempo para ir a la biblioteca de la Alianza Cibaeña. Prácticamente se lee todos los libros de la misma, en especial las novelas. En 1926, con 19 años, el Ayuntamiento de Santiago lo selecciona para hacer el panegírico de don Salvador Cucurulo, recién fallecido. En 1927, con 20 años de edad, ingresa como profesor de literatura en la Escuela Normal de Santiago. El 8 de junio de 1929 se recibe de licenciado en Derecho. Ya graduado, renuncia de la Escuela Normal de Santiago y consigue que le traspasen el puesto a su hermana Emma, e inicia su pasantía en el bufete del licenciado Jafet Hernández. El crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 hunde a la República en una crisis. El licenciado Rafael Estrella Ureña, ministro de Horacio Vázquez, se aleja del gobierno y se dedica a conspirar y a atraerse al general Trujillo, jefe del ejército, quien se compromete a apoyar el movimiento contra Vázquez. La noche del domingo 23 de febrero de 1930, el general José Estrella y su sobrino, el licenciado Rafael Estrella Ureña, junto a decenas de partidarios y seguidores de Desiderio Arias, simulan un asalto a la Fortaleza San Luis en Santiago. Balaguer, que apoya la acción, redacta rápidamente el manifiesto del movimiento cívico en la oficina del licenciado Jafet Hernández. El licenciado Estrella Ureña parte hacia Santo Domingo con unos 1.500 hombres a tumbar al presidente Vázquez, emulando la marcha sobre Roma de Mussolini. Trujillo facilita el avance de los rebeldes y la madrugada del miércoles 26 de febrero, los revolucionarios entran a la ciudad capital haciendo tiros al aire.
Trujillo los deja ocupar la ciudad y declara que sus tropas han sido vencidas. El presidente Vázquez descubre tarde la complicidad de Trujillo y termina aceptando un acuerdo, con la mediación de Charles Curtis, cónsul de los Estados Unidos, que coloca al licenciado Rafael Estrella Ureña como presidente provisional. Se programan elecciones para el 16 de mayo de 1930. Al notar las aspiraciones presidenciales del brigadier Trujillo, Estrella Ureña busca apoyo en el cónsul norteamericano para impedir la candidatura, pero a Curtis le instruyen no intervenir. Una llamada Coalición Patriótica de Ciudadanos lanza la candidatura Trujillo presidente, Estrella Ureña vicepresidente, y Estrella Ureña lo acepta. El 31 de marzo se publica un manifiesto a la nación que anuncia una confederación de partidos que sustentan la candidatura Trujillo-Estrella Ureña. Se inicia en Montecristi la campaña política para promover la candidatura Trujillo-Estrella Ureña como presidente y vicepresidente de la República. Cuando los candidatos llegaron a Santiago, los dirigentes de esa ciudad de la Confederación de Partidos me escogieron para pronunciar desde las galerías del Club Santiago el discurso central de ese recibimiento multitudinario. A solicitud personal del general Trujillo, el joven abogado se integra como orador a la gira de promoción política que abarca todas las poblaciones del este y el norte del territorio nacional. El 16 de mayo de 1930 se realizan las elecciones y el 30 de mayo el Congreso Nacional proclama la victoria del binomio Trujillo-Estrella Ureña. Era gloriosa, vive mi país. El 16 de agosto de 1930, Trujillo se juramenta como presidente de la República y se inicia el largo periodo de 31 años llamado la Era de Trujillo. Las figuras principales del partido de Estrella Ureña pasan a formar parte del nuevo gobierno. El primer cargo de cierta importancia que desempeñé durante la era de Trujillo fue el de secretario de primera clase en la legación dominicana en Madrid. Mis ingresos eran apenas de $300, suma que se reducía a la mitad porque la otra le era entregada a mi familia de acuerdo con instrucciones dadas por mí. En 1932, el joven político y abogado llega a Madrid. Mientras estudia en España, asiste a museos, bibliotecas y a los debates parlamentarios. En 1933, Balaguer escribe el libro Trujillo y su obra, para promover al nuevo régimen. El libro, que elogia como orador al licenciado Estrella Ureña, en desgracia política, es utilizado para indisponer a Balaguer con Trujillo. El 19 de septiembre de 1934, el canciller Arturo Logroño envía un cable informando la cancelación de Balaguer y ordenándole regresar al país. El 21 de septiembre, otro cable reinstala a Balaguer en su puesto diplomático. Es transferido a Francia. Allí se inscribe en un curso de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de París. Varios meses después, es nombrado de nuevo en Madrid. En 1935, Trujillo designa a Balaguer como subsecretario de Educación. Regresa con 28 años de edad. En el 1936, lo promueven a subsecretario de la Presidencia. En 1937, con 31 años, lo nombran vicecanciller y desempeña interinamente el cargo de canciller de la República, ocupándose en la solución del litigio internacional provocado por la bárbara orden de Trujillo de realizar la matanza de haitianos de 1937. Su brillante desempeño encendió la envidia de los cortesanos. En 1940, por intrigas del entonces canciller Arturo Despradel, Balaguer es sacado discretamente del país, nombrándolo embajador en Colombia. Permanecerá 10 años fuera en diversas misiones diplomáticas. Julio César Galvis y Alfonso Quintero.
En Bogotá aprovecha para cultivar selectas amistades, poetas, intelectuales. También se dedica a escribir varios de sus libros, como Los próceres escritores, Azul en los charcos, Semblanzas literarias, así como sus apuntes para una historia prosódica de la métrica castellana, y se somete a un fuerte tren de lectura. Durante 7 años, fui uno de los visitantes asiduos de la Biblioteca Nacional de Bogotá. Durante los años 40, el Dr. Balaguer preside misiones diplomáticas en Ecuador, Costa Rica, Colombia, Nueva York, Honduras, México y París, Francia. En 1949 publica en Argentina su biografía de Juan Pablo Duarte, El Cristo de la Libertad. La caída en desgracia de Arturo Despradel, quien le mantenía alejado del país, y la entronización de un nuevo favorito, Anselmo Paulino Álvarez, provoca un cambio inesperado en su carrera política. En enero de 1950, fui transferido del cargo de embajador en México al de secretario de Educación y Bellas Artes. Con 43 años de edad, Balaguer se propone dejar su marca como un ministro eficiente y capaz. En solo 3 años, promueve los primeros liceos nocturnos, organiza la Feria del Libro, establece los premios nacionales y levanta el Palacio Nacional de Bellas Artes, entre otros logros. En julio de 1953, es nombrado Canciller de la República. Su encomienda principal, coordinar los acuerdos que dieron origen a la suscripción del Concordato con la Iglesia Católica, que se firmó en 1954 en el Vaticano. En febrero del 1955 vuelve a Educación. Allí inicia el mejoramiento del personal docente, lanza una campaña nacional de alfabetización y logra la construcción del edificio que alberga la Secretaría de Educación. Mientras dirige la cartera de Educación, en el periódico El Caribe, el 14 de abril de 1955, aparece un ataque en la sección de calumnia política conocida como Foro Público, acusándolo de amistad con el destituido Anselmo Paulino y de corrupción. Indignado, Balaguer renuncia del Gabinete Nacional y se apersona en el Caribe, donde entrega una carta de respuesta al Foro. Trujillo le visita al anochecer y le ofrece disculpas. Balaguer reasume sus funciones públicas. El 11 de enero de 1956, Trujillo asciende a Balaguer a secretario de Estado de la Presidencia. Ocupé con pesar ese cargo, porque tanto por mi experiencia personal como por la de otros muchos amigos y colaboradores del régimen, me hallaba consciente de lo que significa ejercer una función pública al lado de quien era ya el jefe omnímodo de toda la nación. El 28 de agosto de 1956 fallece en la ciudad de Santiago su padre, don Joaquín Balaguer Lespierre, a la edad de 84 años. En 1957, Trujillo propone a su hermano negro a la presidencia y a su hijo Ramfis a la vicepresidencia. Ramfis rechaza su postulación por asco a la política. Contrariado, el dictador envía el 4 de junio una carta al presidente del Partido Dominicano proponiéndole que, ante la circunstancia de no haber aceptado el teniente general Dr. Rafael Trujillo hijo al consenso general a favor suyo, sea escogido en su lugar el Dr. Joaquín Balaguer. En las elecciones de mayo del 1957, son electos Héctor Bienvenido Trujillo, negro, como presidente y Joaquín Balaguer como vicepresidente. El 1 de enero del 1959, el dictador Fulgencio Batista huye de Cuba a República Dominicana y asume el poder el doctor Fidel Castro. La actividad antitrujillista se fortalece en el exterior con el apoyo de Venezuela y Cuba. El 14 de junio del 1959, una expedición armada proveniente de Cuba invade por Constanza en avión y luego por las playas de Maimón y Estero Hondo. Las Fuerzas Armadas derrotan militarmente a las guerrillas. Ramfis manda a fusilar a la mayoría de los guerrilleros capturados. A finales del 1959, jóvenes hijos de reconocidos trujillistas, estudiantes y disgustados con el régimen,
organizan un movimiento clandestino, denominándolo 14 de junio, con el fin de derrocar a Trujillo. El movimiento es develado por el Servicio de Seguridad, dirigido por el entonces coronel Johnny Aves García, y cruentamente reprimido. La Iglesia Católica, alarmada por la represión, emplaza al gobierno a soltar los apresados y aflojar su control. Trujillo, irritado, la emprende contra la Iglesia pese al consejo de sus ministros más sensatos. Sintiéndose acosado en medio de una crisis económica y un notable enfriamiento del apoyo tradicional norteamericano, Trujillo aprueba el plan de Johnny Aves para asesinar al presidente venezolano Rómulo Betancourt. La acción terrorista se intenta el 16 de junio de 1960, pero fracasa. El presidente Betancourt inicia una fuerte acción diplomática para aislar políticamente al gobierno dominicano. Los norteamericanos, sus antiguos aliados, aprueban planes para salir a las buenas o a las malas de Trujillo. El 3 de agosto de 1960, en un ardid para eludir la sanción que le aplicaría al Estado Dominicano la sexta reunión de cancilleres de la OEA, convocada en Costa Rica, renuncia el presidente Héctor Bienvenido Trujillo, aduciendo quebrantos de salud, y el vicepresidente, Dr. Joaquín Balaguer, asume la presidencia. Fue esa la etapa más triste y más desairada de mi carrera política. Con la economía desplomándose, Trujillo hace amagos de acercamiento con los países comunistas. Internamente la represión arrecia, y el 25 de noviembre del 1960, Trujillo ordena la muerte de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. El horrendo crimen consterna a la sociedad dominicana. Cuando mataron a las Mirabal, el doctor Balaguer me dijo, vamos a dar una vuelta en el patio interior, porque me dijo, me hizo una señal de que tenía grabaciones en el techo. Y al salir al patio interior a caminar, me dijo, la sangre nos va a ahogar a todos. Y este es el final. Sea cuales sean las sorpresas que el porvenir nos reserve, estamos desde ahora seguros de que el mundo podrá ver a Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez, ni sentado ante las barras de un tribunal como Rojas Pinilla. Trujillo, sinuoso, llega a comunicarle al entonces presidente Balaguer su decisión de favorecerlo, disponiendo que figurara en las elecciones del 1962 como candidato a la presidencia de la República. En esa ocasión, como en otras en que me hizo referencia al tema, insistí en que la única persona apta para desempeñar la presidencia de la República, en caso de que él mismo no asumiera esa función, sería el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo, por ser el único que contaba con suficiente autoridad en las Fuerzas Armadas para asegurar la supervivencia del régimen en un momento dado. Ante la negativa de Balaguer, desde la emisora Radio Caribe, controlada por Johnny Aves García, se realizan una serie de ataques al entonces presidente Balaguer, quien sabía que esos ataques estaban aprobados por Trujillo. Pocos días antes de su muerte, Trujillo hizo saber a varios colaboradores cercanos que ante la negativa de Balaguer a ser postulado a la presidencia, había escogido al ex canciller licenciado Virgilio Díaz Ordóñez para reemplazarlo como candidato en las elecciones de 1962. La noche del 30 de mayo del 1961, un grupo de sus propios colaboradores emboscan y matan en la carretera a San Cristóbal a Rafael Trujillo, mientras se dirigía hacia la Hacienda Fundación. Esa misma noche, el presidente Balaguer impide el plan de Johnny Aves de asesinar al obispo de San Juan de la Maguana, Monseñor Tomás O'Reilly. El 31 de mayo de 1961, a las 5 de la tarde, el presidente Balaguer anuncia al país oficialmente, a través de La Voz Dominicana, la muerte de Trujillo.
San Cristóbal, una de Trujillo, desde Cancautique, jefe de la nación, sus mujeres son la más lindas flores, ellas son primores de gracia y encanto. Muerto Trujillo, Johnny Abe sugiere que Negro Trujillo reasuma la presidencia. El doctor Balaguer recomienda esperar el regreso de Ramfis Trujillo desde Francia. Al regreso de Ramfis al país y con su apoyo, el 6 de junio el presidente Balaguer cancela el nombramiento de Johnny Abe del ejército y se le envía al Japón. El país, después de 30 años de opresión, quería respirar aires distintos y ese deseo no podía ser reprimido sin graves riesgos para la paz y sin exponer a toda la nación a graves explosiones sociales. El 5 de julio del 61, el presidente Balaguer autoriza la entrada al territorio nacional de una comisión del Partido Revolucionario Dominicano integrada por don Ángel Miolán, don Nicolás Silfa y don Ramón Castillo. También sale a la luz pública la Unión Cívica Nacional, que agrupa a ex colaboradores de Trujillo junto a reconocidos desafectos del régimen. La Unión Cívica realiza manifestaciones en la capital y el interior del país, pidiendo la democratización, que son atacadas por grupos paramilitares, los llamados paleros, dirigidos por familiares y allegados de la familia Trujillo. Esas bandas de fascinerosos, en la que ha hallado cabida lo peor de la AMPA política nacional, constituye una afrenta para nuestra democracia incipiente. Y el gobierno, al denunciar esa vergüenza ante el país y ante el mundo, se compromete a emplear todos los medios de que dispone hasta conseguir que ese residuo de barbarie desaparezca de la vida dominicana. Presionado por las fuertes limitaciones económicas que padece el país debidas a las sanciones de la OEA, el presidente Balaguer convence a Ramfis Trujillo que le permita hablar en las Naciones Unidas y le expresa con franqueza que expondría la decisión firme de las autoridades de restablecer en el país la democracia. Ramfis midió el alcance del acto que nos proponíamos realizar y me animó a que lo llevara a cabo con la mayor rapidez posible. El día 2 de octubre del 1961, el presidente Balaguer viajó a Nueva York, donde ante la Asamblea de las Naciones Unidas expresó: tras la caída del hombre que personificó durante 30 años el Estado dominicano, está naciendo un Estado de derecho. El edificio de la dictadura se ha desplomado y sobre sus ruinas hemos empezado a edificar, con paciencia y sin alardes demagógicos, un régimen fundido en los viejos moldes que nos legaron los fundadores de la República. Declaramos ante esta Asamblea que el nuevo gobierno dominicano se somete desde este instante a la jurisdicción de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y a la de las Naciones Unidas.